Buenas noches, bendiciones. Una vez más acá, adorando y glorificando al nombre del Señor y escuchando la palabra de verdad. Hoy seguimos con nuestro tema, es tiempo de cambio. Veíamos el martes algo supremamente importante, y es que cuando Dios nos llama, Él escoge un tiempo y escoge a un líder para hacerlo, ¿verdad? Nosotros vivimos tiempos difíciles, situaciones difíciles como las que vivía también Elías, pero justamente Dios lo llama, lo trae a hacer una tarea especial en un momento especial y en un tiempo especial. Leíamos el texto que está en primer libro de Reyes, del capítulo 17 al capítulo 19, y veíamos cómo en ese tiempo la situación no era fácil. La situación era muy complicada y parece ser que el detrimento espiritual que había en la época era muy grande por parte de los israelitas, pero también se había acrecentado de una manera muy importante la religiosidad, la idolatría. Inclusive se había construido un templo especial para adorar a esos dioses, se había construido una estatua de acera y las cosas eran supremamente complicadas. Pero con frecuencia Dios comienza el cambio con un cambio en la vida del líder que ha escogido. En este caso, Elías. Y Dios empezó a tratar con Elías. Dios empezó a trabajar en su carácter, en su forma de ver las cosas, porque lo iba a usar para cosas maravillosas que él de pronto no iba a entender si no era primero sacudido y cambiado por las circunstancias que Dios estaba provocando. Entonces es una experiencia tremenda para Elías. Acababa de profetizar que no iba a llover hasta que nuevamente él lo dijera. En ese caso, hasta que Dios nuevamente lo dijera, y se había quedado pues obviamente sin pan, sin techo, y ahora tenía que depender exclusivamente de Dios. Entonces, los dos puntos que vimos fue: primero, Dios escoge el tiempo y al líder para hacer el cambio. Y el segundo punto tenía que ver que con frecuencia Dios comienza el cambio con un cambio en la vida del líder que llama. Pero hoy vamos a empezar a ver un tercer punto. El tercer punto tiene que ver con la provisión de Dios, que nunca fallará durante el tiempo de cambio. ¿Cuántos de nosotros a veces dudamos del poder y de la gloria de Dios porque a veces escasean las cosas, porque a veces nos vemos a gatas, porque hasta último momento digamos que las cosas se dan? Y mientras eso sucede, a veces nosotros decimos: Dios, ¿dónde estás? Dios, por favor. Sí, como que clamamos al cielo más con angustia que con fe. Pero cuando se seca el arroyo por falta de lluvia, Dios provee de nuevo para Elías por medio de alguien inesperado. Y tenía que ver con la viuda de Sarepta. ¿Sí? Yo creo que muchos de nosotros conocemos la historia, y yo quiero que vaya usted un momentico ahí a primer libro de Reyes y vamos al capítulo 17 y miremos el versículo 8. Mire lo que dice la palabra allí. Dice la palabra, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Señor le dijo a Elías: vete a Sarepta de Sidón y vive ahí. En aquel lugar vive una viuda a quien yo le he ordenado que te dé comida. Así que Elías se fue a Sarepta, hizo caso, y al entrar por la puerta de la aldea vio a una viuda que estaba juntando leña para el fuego. Elías le dijo: ¿puede traerme un poco de agua para beber? Mientras ella iba a buscar el agua, Elías añadió: y un pedazo de pan, por favor. La mujer le contestó: te aseguro ante el Señor tu Dios que no tengo pan. Solo tengo un poco de harina en el recipiente y me queda solo un poco de aceite de oliva en la jarra. Hoy vine a juntar 2 leños para hornear en mi casa la última comida que me queda. Mi hijo y yo íbamos a comer para luego dejarnos morir de hambre. Elías le dijo a la mujer: no te preocupes, ve y haz la comida que dijiste, pero primero hazme un panecito de harina que tienes y tráemelo. Después cocina para ti y tu hijo. El Señor Dios de Israel dice: aquel recipiente de harina nunca se terminará ni se agotará el aceite, y así continuará hasta que el Señor mande lluvia
a la tierra. Entonces la mujer hizo lo que Elías le había dicho, y tanto él como la mujer y su hijo tuvieron suficiente comida por mucho tiempo. El recipiente de harina y la jarra de aceite nunca quedaron vacíos, tal como el Señor dijo por medio de Elías. Ella ni siquiera tiene los recursos para proveer para ella misma, pero Elías le trae un anuncio, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no cesará, no escaseará, y el aceite de la vasija tampoco va a disminuir hasta el día en que Dios haga llover. Mi hermano, es algo impresionante lo que aquí sucede. En el tiempo de cambio, el líder puede confiar en la provisión constante y abundante de Dios. Dios va a mover lo que sea, lo impensado, lo no concebible, lo que pareciera que no. Y en otros momentos lo he dicho, Dios va a abrir puertas donde otros se les cerraron en la nariz. Pero a nosotros Dios hará que esas puertas se abran y que no se cierren, porque la provisión es una evidencia del amor de Dios y la provisión constante. Además, es posible que Dios cambie la fuente de la provisión. Pueden haber varias fuentes, pero su provisión nunca fallará hasta el día en que se realice el cambio que desea. Dios ha provisto cambiar las circunstancias. Dios ha provisto que la situación no siga igual. Pero nosotros tenemos que creer que Dios ha venido para traer bendición y bendición en abundancia. Entonces el tercer punto tiene que ver con la provisión de Dios. Nunca fallará durante ese tiempo de cambio. El cuarto punto: aunque usted es el instrumento de cambio que Dios ha escogido, los cambios no serán inmediatos. Vivimos en el mundo del instantáneo, todo rápido, todo tiene que ser ya. Con Dios no. Con Dios todo tiene su tiempo. Por eso, si uno es sabio, uno ora y le dice: Señor, en tus manos están mis tiempos. El capítulo 18 del primer libro de Reyes comenta ahí en el versículo 1 que pasados muchos días vino la palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. A pesar de las condiciones severas de sequía, Acab siguió en su obstinación, rechazando el cambio que se hubiera sucedido si él se hubiera vuelto a Dios. Pero él fue terco. Mi hermano, ¿usted no ha dado cuenta que esas personas que hacen maldad, esas personas que se empeñan en hacer daño, son testarudos, son tercos, porque sus ojos y su corazón están invadidos por tinieblas, están obstinados queriendo conseguir la bendición para sí o para los suyos, y se olvidan de los que están alrededor? A menudo los líderes se encuentran justamente en la prueba más difícil de su vida al no ver los cambios de manera inmediata. Además, porque han orado con fervor, porque han gemido, porque han ayunado, porque están esperando hace un tiempo que las cosas sucedan. Es posible inclusive que nosotros como líderes cuestionemos a Dios, o que nos cuestionemos a nosotros mismos. Nos preguntamos: ¿será que sí soy digno? ¿Será que Dios sí escucha mi oración? ¿Será que Dios está a favor de mi causa? Sabemos que quizás a veces no sea ni la nuestra propia. Estamos orando por la iglesia, por la congregación, por la ciudad, por nuestro país, y pareciera que nada sucede. ¿Por qué será que Dios tarda tanto tiempo en hacer un cambio que va a beneficiar a un reino, que va a beneficiar a una institución, que va a beneficiar a la iglesia misma? De pronto uno dice: ¿acaso Él no me ha llamado justamente a hacer esto que estoy haciendo? Cualquiera hubiera calificado de fracaso el programa de cambio que Elías había iniciado. Alguien pudo haberse burlado y decirle: mire, Elías, hace 3 años usted oró y nada que pasa. Vea, usted al contrario, vaciado ahí viviendo de la suerte de una viuda. No sé qué pudieron haberle dicho, ¿verdad? Y hay gente a nuestro alrededor que no cree en lo que Dios nos ha dado, en lo que Dios nos ha dicho que veamos, y para ellos es una locura, pero para Dios no.
por sobre todas las cosas, el líder debe confiar en el tiempo perfecto de Dios. Dice que Él nos va a bendecir en el amén, en el sí, en el ahora, pero ese tiempo es el tiempo de Dios, y con frecuencia Dios está orando al mismo tiempo en el corazón de muchas personas, y la respuesta de todas esas personas es abrir o endurecer su corazón para preparar el escenario para lo que Él va a hacer, para lo que Él está dispuesto a hacer. A veces nosotros creemos que si algo malo pasa, es que probablemente Dios ya se olvidó de la promesa que nos hizo. Si algo no pasa como nosotros queremos, pensamos que Él está retrasando la bendición por alguna razón. Pero quiere que le diga algo, a veces esas cosas suceden porque nosotros desconocemos el tiempo de Dios, desconocemos la perfecta voluntad de Él. Quizás nos acercamos a entender su voluntad, pero la perfecta voluntad de Dios no es instantánea, llega en el tiempo perfecto de Dios. Entonces pasemos al quinto punto. Dios le enseñará a su líder el momento para llamar a la gente a seguir a Dios sin reservas, porque tenemos que ir avanzando en ese propósito de Dios. El primer punto, Dios escoge el tiempo y el líder para hacer el cambio. En el segundo punto, pues con frecuencia Dios tiene que comenzar el cambio con el líder que ha llamado. En el tercer punto veíamos cómo la provisión de Dios nunca faltará, nunca dejará de ser durante el tiempo en que se determine para el cambio. En el cuarto punto veíamos que aunque nosotros somos instrumentos de cambio que Dios ha escogido, pues los cambios no son inmediatos. Pero en este quinto punto, Dios nos va a enseñar a nosotros el momento justo para llamar a la gente a seguirlo sin reservas. Ese enfrentamiento en el monte del Carmelo entre Elías y los profetas de Baal es un episodio impresionante de la palabra. Está allí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, del 19 al 39, y es uno de los momentos dramáticos de toda la Biblia. Sí, uno de los momentos más dramáticos. No fue un enfrentamiento solo con los profetas de Baal, sino también con la fe enferma del pueblo de Israel. Porque a veces nosotros creemos que estamos peleando solamente contra el enemigo, contra el diablo, que lo estamos enfrentando a él, pero a veces también estamos enfrentando nuestros miedos, estamos enfrentando nuestras incertidumbres, estamos enfrentando la falta de fe de quienes nos rodean, y en este caso era la falta de fe del pueblo de Israel. Y aunque el texto no registra que Elías haya recibido instrucciones de Dios de cómo llevar a cabo este momento crítico, yo creo que no hay dudas en que Elías actuaba según la guía y según la palabra de Dios, porque solo Dios sabía la mejor manera para demostrar su grandeza, su poder, y hacer regresar a su lado a las personas que quizás estaban dudando entre el Dios de Elías y aquel hombre Acab. Entonces Dios sabía cómo manejar toda la situación, y en medio de ese tiempo de cambio nosotros vamos a ser tentados ¿a qué? A provocar confrontaciones, ¿sí? A crear incertidumbres, a decir, bueno, votemos a ver quién está de acuerdo y quién no. Y de esto se trata. El líder tiene que convencerse. Así como Elías se convenció de que la provisión no iba a faltar, él tenía que convencerse de hacer lo que Dios decía y no lo que la gente quería. No podemos hacer una votación para decidir algo que Dios ya ha decidido. No, hay cosas que no son del Señor y que nosotros como líderes no nos podemos permitir. Nosotros como líderes debemos cultivar con cuidado el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones, en nuestras relaciones interpersonales con los miembros de la iglesia, y así saber cuál es el momento que Dios nos está indicando. ¿Sabe? A veces podemos, al contrario de ello, ser como víctimas de nuestro propio carácter impulsivo.
yo creo que a veces pecamos por ello, o la frustración que estamos experimentando por la lentitud de la respuesta. Entonces resultamos haciendo cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos, resultamos invitando a personas que Dios no nos ha dicho que invitemos, juntando personas que Dios ya no las ve de la misma manera. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Mi hermano, tenemos que tener cuidado en eso. Fueron 3 años allí en Sarepta, 3 años esperando la voluntad de Dios, 3 años y medio probablemente, si lo vemos con el calendario judío. Entonces, en el momento en que Dios indique, el líder debe actuar ¿cómo? Pues con una fe decidida, contundente, poderosa. Porque si Dios lo ha dicho y Dios va con usted, ¿por qué tiene que dudar? Entonces va a haber el momento exacto en que usted va a implantar el cambio, va a revertir eso malo que ha venido sucediendo, va a hacer que ese decaimiento espiritual se convierta en un avivamiento poderoso en el lugar donde usted está, marcando la vida de la iglesia, marcando la vida de los miembros, de las personas nuevas que van a llegar al lugar donde Dios lo ha puesto. Y saben que eso se nota, por lo menos en Elías, en las palabras y las acciones que él determinó de ahí en adelante. Porque cuando uno está preparado para ese momento decisivo y ha pensado detenidamente en los detalles necesarios para que Dios sea adorado y glorificado, pues las cosas suceden. El clamor final de la gente no es: Elías ganó, Elías hizo quedar mal a los profetas, uy, qué oso esos profetas, vea, Elías es nuestro jefe superior. No, esas no fueron las palabras del pueblo. Mire allí en primer libro de Reyes capítulo 18 y el versículo 39 lo que dice. Es algo impresionante y quiero que usted lo lea conmigo si tiene allí la palabra. Dice la palabra: todo el pueblo, ¿quiénes? Los israelitas, vio esto, se postró y comenzó a decir: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Mi hermano, Jehová es el Dios de los ejércitos, Jehová es el Dios poderoso. Y cuando usted hace la voluntad de Dios, cuando usted deja que Dios cambie, cuando usted deja que Dios sea su fuente de provisión, cuando usted le cree a Dios, el pueblo terminará dándole la gloria a Dios. Y recuerde, un mal síntoma es que le den la gloria al pastor. Un mal síntoma es que la gente le dé la gloria al líder. Usted y yo no hacemos nada, lo hace Dios. A través de nosotros, sí, pero es que nosotros somos instrumentos en su mano. Nosotros solamente hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Y por eso cuando Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tenía razón, porque claro, nuestra carne salta en el primer aplauso, nuestro orgullo se florea cuando hay aplausos alrededor nuestro y cuando la gente nos menciona. Pero aquí quien se lleva toda la gloria y toda la honra será Jehová Dios. Y ojalá el pueblo termine diciendo: Jehová es el Señor, Dios es el Señor, Dios me sanó, Dios me libertó, Dios me dio la provisión, Dios hizo lo que yo esperaba que hiciera, Dios hizo el milagro en mi hogar y en mi casa. En este caso, Elías entendió que hacer la voluntad de Dios tenía que ver con ganar en medio de la batalla, con ver la gloria de Dios en medio de las circunstancias más difíciles. Pero bueno, nos queda todavía un capítulo de esta serie y vamos a dejarlo para mañana. Y mañana vamos a ver qué resulta de esas primeras victorias, qué resulta de esas victorias finales, qué resulta de hacer la voluntad de Dios en medio de los cambios. Así que un abrazo, le bendigo en el nombre del Señor y espero que esta palabra llene, cautive y se haga carne en su vida diaria, en su devenir, en el lugar donde Dios lo ha colocado. Un abrazo, le amo en el Señor.